Bueno, no, decía de comenzar entonces la lectura de la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 11, algo que refiere concretamente a la experiencia de Abraham con Lot, y específicamente a la experiencia de Lot aplicada luego a nuestras vidas. Génesis 11, 27, dice ahí, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nachor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y en el capítulo 12, verso 1, dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí la lectura. Siempre nos acordamos del capítulo 12, donde registra que el llamamiento a Abraham, salir de su tierra y de su parentela, pero en el 11 registra ahí que quien toma la iniciativa es Taré, su padre, porque nos dice en el versículo 31, luego de dar los correspondientes lazos familiares, en el 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, su nieto, y a Sarai su nuera, hija de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a la tierra de Harán y asentaron allí. Salen para ir a Canaán, pero no llegan a Canaán, llegan a Harán. Y dice acá que tomó Taré a su hijo y a su nieto y a Sarai su nuera, y el que toma la iniciativa es Taré. Y toma su familia, la que tiene en ese momento, y sale de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero dice que Taré murió en Harán, en el verso 32 dice, de 205 años, donde hacen la escala, que van para Canaán, pero llegan a Harán, y ahí muere el padre de Abraham. Pero es revelador, y Dios quiere que lo sepamos, porque dice, empero Jehová había dicho a Abraham, había pasado. Antes de estas cosas, dice, había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Es importante que hay un desfasaje ahí porque Taré, el padre de Abraham, toma la iniciativa, pero le había dicho a Abraham, sal tú de tu tierra y de tu parentela. Y Taré, bueno, tiene una iniciativa que no hay mandamiento de Dios registrado al padre de Abraham. No la hay. Pero Taré sale con su familia y sabe a dónde quiere llegar.
Canaán, pero no llega Taré con toda su familia a Canaán, llegan a Harán y allí muere de 205 años. Luego, bueno, Abraham, recuerda, por supuesto, no se olvidó de lo que Dios le había dicho, porque Jehová había dicho a Abraham, ¿cuánto tiempo antes? No lo sé. Pero Dios registra el desfasaje y una iniciativa de Taré que no hay mandamiento de Dios registrado al padre de Abraham. Sí, a Abraham, porque dice, le había dicho. El hecho de que Taré tome esa determinación, toma a su familia, sale para ir a Canaán, sabía dónde querían ir, pero produce un retraso en toda esta situación. Porque quedan en Harán, ahí muere el padre, y luego Abraham sigue con Sara y sigue con Lot. Es común el hecho de que dice Abraham no dejó su familia, sí, es cierto, y tampoco vamos a enjuiciar a Abraham de ninguna manera. Es un registro bíblico que Dios nos dice, cuidado con eso. Porque Abraham, si Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, creo que Abraham, a la luz de la palabra escrita, la palabra registrada, creo que Abraham era el que tenía que haberle dicho a Taré, hey, cuidado, papá, padre, cuidado. Dios me dijo a mí que debo salir de la tierra y de la parentela. Tú estás incluido en la parentela. Así que yo voy a salir conforme a lo que Dios me dijo a mí. Yo no sé quién te lo dijo a ti, pero a mí me lo dijo Dios. Así que si tú quieres ir a Canaán o donde quieres, estás en todo tu derecho y puedes salir ahora. Lo que no vamos a ir es juntos. Pero bueno, esa situación no se da y salen con Lot. Da todo el registro en el capítulo 12, pero en el capítulo 13, verso 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. 13:1 de Génesis. Y con él Lot. Importante el detalle. Que va con su mujer, está muy bien, pero con él Lot. Ya su padre había fallecido. Va Lot con él. Y se da, como sabemos bien, este episodio de las dificultades de relaciones entre los pastores del ganado de Abraham, los pastores del ganado de Lot, que no había pastura suficiente para todo el ganado, empezaron las dificultades, y Abraham le dice a Lot, espera, dice, no vamos a tener problema porque somos hermanos. Era relación tío-sobrino, claro, pero apunta a la hermandad en sangre, a la hermandad de familia, más que la relación personal de una relación directa, sí una relación de descendencia. Y bueno, y ahí tienen este episodio que conocemos, ¿no? Cuando Abraham le dice, bueno, tú dice, escoge tú, que si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Conocemos perfectamente bien el episodio donde nos registra que Lot toma una iniciativa que no es la correcta. Hubiera sido correcto decirle, no, elige tú a Abraham como hombre mayor, y lo que tú elijas, yo elijo lo otro. Pero tú tienes la prioridad. Tomó la prioridad Lot. Pero en el verso 12 del capítulo 13, nos da un detalle importante. Dice, Abraham asentó en la tierra de Canaán. Y Lot asentó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermanos, detalle que leído rápido capaz que no nos dice mucho, pero cuando nos detenemos un poquito en la lectura, vemos que este hombre, Lot,
Bueno, se establece cerca de Sodoma y en la vida nómada que llevaban, vivían en tiendas, pero que va poniendo sus tiendas hasta, dice, hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, con aproximaciones sucesivas, las tiendas cuando había que marchar se desarmaban, cuando había que parar y descansar se armaban, pero cada vez que las tenía que desarmar y las armaba otra vez sus tiendas, un poquito más cerca de Sodoma. Un poquito más cerca de Sodoma. Es decir, no fue de un día para el otro a Sodoma. Fue adelantando y cada día las tiendas estaban un poquito más cerca. Sodoma era un lugar muy atractivo. Era un centro comercial importante en esos días. Era apetitoso. Creo que era un centro de negocios del momento. Pero era el centro de la corrupción del momento como ningún otro lugar, junto con Gomorra. La Escritura dice que los hombres eran malos, nos dice la palabra de Dios, y en forma muy clara. Los hombres, en el verso 13, más los hombres de Sodoma, en el 13:13, dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera, los hombres de Sodoma. Y Lot poniendo sus tiendas cada vez un poquito más cerca de Sodoma. Sin duda, estaba ya contaminado. Y cada vez le apetecía estar un poquito más cerca de Sodoma. En el capítulo 14, en el verso 12, cuando Lot es tomado por otros reyes extranjeros, en el 14:12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, y dice aquí que moraba en Sodoma. Ya no se acercaba más, ya estaba dentro. Ya las tiendas no las tenía que poner un poco más cerca, ya vivía dentro de la ciudad, ya se había establecido. Ya había dejado la vida de peregrino y ahora tenía lugar fijo de residencia. Sodoma, dentro de la ciudad. Terrible, hermanos. Eso se llega por ir haciendo concesiones, es decir, cuando va poniendo las tiendas hacia Sodoma, va haciendo concesiones en su conciencia. Cada vez que está más cerca de Sodoma, le molesta un poco menos la conciencia. Por eso lo va haciendo progresivo. ¿Por qué no se fue de un día solo dentro de Sodoma? Y porque tiene una conciencia que le molesta. Le molesta. Y entonces ir haciéndolo de a poco parece que es menos doloroso que de una sola vez. El final es el mismo. Ahí está el engaño. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Las concesiones, las negociaciones, el que, bueno, de todas formas, no es tan así, bueno, sí, yo estoy, pero no me identifico, yo estoy, pero no participo. No, hermanos, no hay vuelta. Si el mundo absorbe, de ahí no sale nadie por sí solo. Dios me da el mandamiento de no amar al mundo, de huir, dice el apóstol Juan, hijitos, huid de los ídolos. Pablo dice, huid de la idolatría, huid. No dice, meteos en medio de la idolatría y luego verás que está mal y saldréis. No, me dice, huid. Y el mundo tiene un poder que es infinitamente mayor de lo que pensamos o de lo que creemos que entendemos.
El mundo, queridos hermanos, no perdona. No perdona. Si el mundo atrapa con sus fauces, cierra sus dientes y muerde, no suelta. No suelta. Ahí necesitamos un milagro para salir de esa situación. No, nadie sale solo. No, que yo voy. Cuidado, cuidado. Aquí tenemos a Lot con una situación terrible y ojalá fuera solo esto. No para aquí el tema. Es mucho peor, mucho peor. Porque vamos a encontrarlo que posteriormente, y lo veremos luego con los hermanos aquí en Barcelona, pero en lo que sigue del capítulo 19, porque esto es muy extenso para tenerlo en un tiempo solo, vamos a ver un Lot en un estado lamentable. No es un juicio a Lot, porque el apóstol Pedro habla de Lot como un hombre justo, el justo Lot. Dice que cada día, vamos a leerlo porque quisiera ver en segunda de Pedro, hermanos, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer ahí lo que dice el apóstol Pedro de Lot. Segunda de Pedro 2. En el versículo 7, 2:7. Y podemos leer desde el 6, dice, y si condenó por destrucción, 2:6 de segunda de Pedro, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, lo califica como justo, acusado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, ahí está, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Estamos con un hombre que la palabra de Dios dice que es justo, pero un justo que se extravió. Es decir, se puede ser justo, justificado pues por la fe, sin duda, somos justificados por la fe. Somos declarados justos por Dios, pero no podemos llegar a extraviar como justos. No estoy diciendo que la salvación se pierda, no estoy diciendo eso. Digo que podemos perder la comunión con Dios, podemos perder la conciencia de la santidad, podemos sufrir porque en el fondo queda un resquicio de que dice que se afligía cada día viendo la conducta de aquellos hombres. Y cabe una pregunta, ¿y por qué no salió de Sodoma? Porque no puede salir solo. Entró solo, pero no sale solo. Terrible, hermanos. El pecado es terrible. No perdona. El diablo no perdona. De ahí las múltiples exhortaciones de la palabra de Dios y enseñanza respecto al apartamiento, al apartarse de pecado. Múltiples, podríamos leer muchísimos textos. Pero le lleva a una condición de lo cual, lamentablemente, las primeras concesiones fueron hechas en su corazón. Antes de ir adelantando con las tiendas de poquito, un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca de Sodoma, un poquito más cerca, medio como distraído, ¿no? Como mirando para otro lado, pero la tienda un poquito más cerca que la última vez que armamos. Desarmamos la tienda y esta vez un poquito más cerca de Sodoma. Podía armarla un poquito más lejos, un poquito más hacia la derecha, más hacia la izquierda, pero no directo a Sodoma.
Hermanos, las primeras concesiones son siempre primero en el corazón. Nadie las ve. Solo Dios, nada menos. Por eso le dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una ley que es inquebrantable, hermanos. En todos los tiempos, épocas, pueblos, lenguas, razas, naciones, colores de piel, colores de ojos, profesiones, estados civiles. Eso se cumple con todos, en todas las edades. Porque el primer síntoma que Dios registra de rebeldía de Lot está cuando tiene que elegir y elige. Y elige doblemente mal. Primero, elige sin someterse a la autoridad de su tío. Y elige según lo que ven sus ojos. Las llanuras, tierra fértil, tierra... Aquí ya tenía solucionado el problema del ganado. Ahora estaba él solo acá. Cuidado, cuidado. La tentación de ver aquellas cosas que son aparentemente la solución al problema, pero que después termina siendo el gran problema y no aporta ninguna solución. Entonces, ¿cómo se hubiera solucionado esto? Bueno, ya que Abraham salió con Lot y ahora, bueno, Dios iba haciendo la selección, iba separando las cosas. Primero falleció el papá, ahora llega el momento de separarse de Lot para que Abraham quede en la condición ideal, que debería haber estado al principio. Sin su papá, con todo el respeto al papá, pero de tu tierra y de tu parentela. Y sin Lot, porque ahora Lot se va a separar. Era el momento ideal, ya que tiene nada menos que a su tío Abraham, nada menos. Pero claro, era el tío Abraham. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre su parentela. Y con Abraham no fue distinto. Pero es el momento ideal para preguntarle, ya que nos tenemos que separar, aconséjame. ¿Para dónde voy? Apelo a tu experiencia y al amor que me tienes, porque no me dejaste en Ur de los Caldeos, me trajiste contigo. Tío Abraham, ¿a dónde voy? No tengo ninguna duda de que Abraham no lo iba a dejar en tinieblas, pero no consulta para nada. Ahí está el primer resbalón en un terreno muy resbaladizo, en donde escogió y escogió mal. Y menospreció la autoridad de un hombre muy mayor como Abraham, que lo debería haber escuchado. Porque en todo el tiempo, hermanos, que salieron y que iba con Lot, ya Taré no estaba, pero ahora con Sarai, perdón, todavía no me había cambiado el nombre, y con Lot. Todo ese tiempo que anduvieron, cuando subieron de Egipto nuevamente, Abraham nunca le habrá dicho lo que Dios le había dicho. Pero claro que sí, ¿cómo no? Y un hombre que escucha que su tío, y muy mayor, le dice, Dios me ha dicho esto. Un hombre al cual Dios le había hablado, ¿no será digno de escuchar y de consultar? ¿No tendrá sabiduría este hombre ya anciano? La sabiduría de Dios para dar un consejo que, como dice el libro de los Proverbios,
manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. ¿Imaginan tener como consultor a Abraham? Para nosotros valdría mucho, pero para Lot era el tío Abraham, el hermano de su padre. Nada más. Entonces, ahí está el punto donde Lot resbala, pierde pie, y es como quien pierde pie, hermanos, en la parte más alta de una escalera. En el primer escalón, cuando empieza a descender, resbala, pisa mal, pierde el equilibrio y no para hasta que llegue abajo en la escalera, porque de ahí para adelante ya no se puede sostener de absolutamente más nada. Esto es igual. Esto es igual. Y sobre todo, si el resbalón fue dado en rebeldía. No hay consejo que lo pare en la caída. De ahí en adelante no escucha a más nadie. Hasta que llegue al fondo, allá abajo y cayó, y allá ahí toma conciencia de dónde está en ese momento. Pero claro, ahí hay que sufrir todas las consecuencias que eso tiene, que podían haber sido evitables. Entonces, mis queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios, para ir terminando ya, en el Evangelio, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, hermanos. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es todo lo que hay, estas tres cosas, esto es todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso es todo lo que hay en el mundo. Todas las cosas que hay en el mundo pueden ponerse en cualquiera de esos tres ítems. Todo eso no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa, no permanece. El mundo se pasa. Y su concupiscencia. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hermanos, son 3 versículos excelentísimos. Como toda la palabra, claro. Pero digo, esto en relación a nuestra amistad con el mundo y que Dios nos libre. Que Dios nos libre de esto, porque de acá no sale nadie ileso. Y el que sale, sale con grandes cicatrices y con alguna parte de su cuerpo amputada. El mundo no perdona. No perdona. Porque el mundo está gobernado por el Dios de este siglo. Y entonces me dice: no améis a todas aquellas cosas que pertenecen a un mundo que fue el mismo mundo que crucificó al Señor Jesús. No cambió, hermanos. Es el mismo mundo. Está más tecnificado, se viste distinto, tiene un lenguaje distinto, tiene mucha tecnología, pero está tan corrompido como siempre. Porque si hay algo que no se puede corromper más, es lo que está corrompido. No hay distintos grados de corrupción, eso pensamos los hombres. Así como los hombres han clasificado el pecado. Pecado venial, pecado mortal, este no es tan grave, este sí es gravísimo. No existe esa clasificación en Dios. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron por una desobediencia, nada más. Que hoy día, bueno, una desobediencia, bueno, después de todo no es tan grave, comió lo que no tenía que comer, no lo podemos llevar a ese grado de, ¿dónde vamos a ir con ese grado de fanatismo? No, al final no fue para tanto, diría el hombre, ¿sí? Le costó la vida a Jesucristo esa desobediencia. Y la corrupción es igual. Lo que se pudre, no, es irrecuperable, hermanos.
Es irrecuperable. Si se nos pudrió algo, para hablar en palabras claras, diríamos lo que se corrompe, lo que se pudre, ¿eh? Lo que se pudre, hermanos, lo antes posible, cuando nos damos cuenta que se pudrió algo, fuera de la nevera, fuera de la heladera, y afuera, hay que sacar eso, porque está mal. No, pero no está tan podrido, diríamos. No, vamos a esperar unos días más, porque no está tan... Ahora, cuando esté más, entonces sí, no lo hacemos eso, hermano. Porque sería de loco pensar eso. El mundo es igual. El mundo puede sonreír, queridos hermanos, puede sonreír, puede darnos palmadas en la espalda, puede... No, cuidado, es enemigo. Es el mismo mundo que dijo crucifícale. Es el mismo mundo que dijo tú eres hijo de fornicación. Es el mismo mundo que le dijo al Señor Jesús, tú haces los milagros en el nombre de Belzebub, el príncipe de los demonios. No, es el mismo. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces Juan me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Porque la secuencia imperceptible o no tanto, pero no importa que sea rápido, el lento descenso a la tragedia lleva a la mayor catástrofe que nos podemos imaginar. Las catástrofes son imprevisibles cuando se empieza a descender en el terreno de la desobediencia, en el terreno de la negociación, de que bueno, no es tan así, y ya está. Ya está. Ahí vamos poniendo las tiendas despacito, mucho más cerca del pecado hasta que nos hundimos en el pecado. Esa fue la experiencia de Lot. No es un juicio a Lot ni condenamos a Lot, pero nos enseña el Señor también a través de Lot. Entonces, hermanos amados, cuidado con estas cosas porque es imposible prever el final de un descenso que después que comienza es incontrolable. Dios os bendiga, hermanos, y nos libre de todas estas cosas y nos socorra en todos estos asuntos. Amén.